Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Un antiguo secreto vinculado a brujería y magia negra, oculto en extrañas imágenes y sugerentes códigos. Una supuesta fuente de gran poder, riqueza sin límites, incluso la inmortalidad. ¿Fue solo un sofisticado mito? ¿O existen verdades científicas ocultas en estos antiguos manuscritos? ¿Hay una fórmula que revelará por fin la verdadera piedra filosofal? Siempre la ley del mínimo esfuerzo. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión, La piedra filosofal y los secretos de la alquimia. Precisamente a la alquimia vamos a dedicar el cronovisor en este nuevo programa de Ser Historia. Desde épocas inmemoriales, el ser humano ha buscado la forma de enriquecerse y de transformar materiales, bien desde un punto de vista prácticamente y solo y únicamente económico, pero también una transformación interior, una transformación que va más allá del aspecto más pecuniario, del aspecto más económico que pueda tener pues las virtudes del ser humano. A la alquimia vamos a dedicar el cronovisor, como digo, este bloque principal de nuestro programa de hoy, pero como siempre será uno de los muchos temas a los que vamos a dedicar este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Quién no ha intentado jugar iba a decirle el quimicefa, ¿no? Siendo niños, a realizar otros componentes a partir de unos ingredientes básicos? Bueno, pues todo eso en realidad es un poco la alquimia. La alquimia también va un poco más allá y da un paso y tiene ese aspecto también más filosófico, en ese cambio interior, en esa búsqueda quizás de un descubrimiento de la persona o un redescubrimiento de la persona, eso sí, siempre rodeado de esa magia, de ese misterio, sobre todo en la Edad Media. A esta disciplina, a esta ciencia, vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo. También hablaremos de enfermería, de las enfermeras, de cómo se puede investigar, de cómo se puede sacar a la luz el recuerdo, la memoria de generaciones de hombres y de mujeres que han dejado absolutamente todo por cuidar a los demás. ¿El enfermero nace o el enfermero se hace? Vamos a hablar con un proyecto realmente apasionante para documentar esta historia. En nuestra sección de Historia de la Ciencia hablaremos de la importancia y el valor que tiene la investigación, tan puesta en duda, ¿no? en las últimas semanas por esos problemas que ha habido en Estados Unidos. Y acabaremos nuestro programa con un tema muy especial, la figura de Cleopatra, a partir de una biografía que acaba de ver la luz de una buena amiga, de una egiptóloga, y que nos acerca un perfil histórico, un perfil biográfico de una mujer que ha sido idealizada, que quizás el mundo del cine ha tergiversado, ha transformado y nos ha ofrecido una visión pues más frívola de lo que realmente fue, una gran estadista, una gran política y una gran mujer de su tiempo. La figura de Cleopatra será, como digo, el colofón de este programa de hoy de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar aquí compartiendo este momento en nuestra búsqueda, a veces, de la piedra filosofal. Fíjate, lo decía yo al principio del programa, en la introducción, hace ahora un par de minutos, la idea de siempre el ser humano, ¿no? Se ha visto atraído por la ley del mínimo esfuerzo.
Conseguir el oro por medio de una combinación de elementos químicos, que es algo que ha fascinado, como digo, al ser humano, pues desde que el oro se convirtió en el metal más precioso y más valioso, siempre se ha buscado ahí, ¿no?, intentar un atajo natural para llegar hasta él. Lógico, si te puedes hacer rico con mínimo esfuerzo, pues ¿para qué utilizar la otra vía, la del esfuerzo? Y por eso surgen los pícaros, ¿no?, intentando con el mínimo esfuerzo pues apropiarse de las riquezas del otro. Pero bueno, es cierto que dentro de esa mitología general que hay de los buscadores de tesoro, es más difícil encontrar un tesoro de un pirata porque te implica además un riesgo de vida. Pero dentro de ese mundo, entre lo fantástico y lo científico y lo mitológico está la piedra filosofal. Y claro, siempre se ha intentado buscar porque los beneficios que supuestamente te concede la piedra filosofal merece la pena ese esfuerzo. Y son 3 beneficios en concreto. Hay 3 virtudes que te daría esa piedra filosofal, que en el fondo no sería una piedra, sino más bien sería una sustancia, ¿no? Lo primero, convertir metales innobles o vulgares como el plomo, el zinc, el cobre o el hierro, lo conviertes en oro y en plata. Ya no me digas tú si no merece la pena. Y por lo tanto, emperadores, reyes, cardenales han estado implicados en esta búsqueda. Bueno, el cobre también es muy caro, que si no se lo llegan a los del AVE. Sí, efectivamente, pero en el siglo XVI el cobre tenía menos valoración que el oro. Donde esté el oro siempre se ha cotizado muchísimo más. Bueno, esa era la primera virtud con la que se intentaba conseguir gracias a la piedra filosofal. La segunda, pues el elixir de la larga vida, claro, si te cura todas las enfermedades, pues no me digas tú que el beneficio no es considerable. Y tercera, conceder la inmortalidad, es decir, que la gran obra, que en el fondo es lo que se busca, ¿no?, el magnum opus, pues te concede esa inmortalidad. De ahí que algunos alquimistas tengan fecha de nacimiento, pero no tengan fecha de función, o si tienen fecha de función, cuando abren la tumba no aparece su cadáver. Entonces eso ha dado pábulo para pensar que a lo mejor estos alquimistas encontraron la verdadera piedra filosofal. Esta sería un poco la alquimia externa, y luego estaría la alquimia interna, la alquimia esotérica, que además de transmutar metales, también te transmuta a ti mismo, es decir, es una búsqueda espiritual, que es esa otra parte más filosófica, más mística que tiene la alquimia. Así que todo eso, pues evidentemente es un pack atractivo para que muchos dejaran su vista, su vida y a veces su dinero en busca de esa mítica piedra filosofal que, por cierto, se puso de moda con una de las obras de Harry Potter, ¿no?, con la famosa saga. Y todo el mundo empezó otra vez a redescubrir que la piedra filosofal pues tiene bastante mérito. Fíjate, estás hablando de algunos aspectos que desde ese punto de vista mágico, desde ese punto de vista simbólico, también tratas, que lo quiero anunciar aquí y lo vamos a tratar y vamos a hablar de ello la próxima semana en tu último libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, ilustrado por nuestro compañero también Marcos Carrasco, de La Escóbula de la Brújula. Los dos estáis en ese maravilloso podcast, tú como director, en Podium Podcast, está publicado por Almuzara, y son algunos de los temas que de alguna forma, bueno, en este caso de forma indirecta, pero la semana que viene vamos a dedicar más tiempo a ello. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, un libro absolutamente recomendable de nuestro crononauta Jesús Callejo. Lo tenía que decir Jesús, esto va un poco a traición, no te había dicho nada. De hecho, es verdad, en ese libro aparece uno de los capítulos de los 101 objetos, es el melocotón alquímico. Es un melocotón que está totalmente petrificado en mármol y que se ha especulado que a lo mejor era por algún procedimiento alquímico para convertirlo de esa guisa, ¿no? Es un melocotón que se puede ver en uno de los museos de Barcelona. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? La alquimia siempre está presente incluso en este tipo de rarezas. Desde luego que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 16 de mayo de 1669. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pero Jesús, ¿qué hace ese tío ahí orinando en una probeta, en un tarro? ¿Por dónde me has traído?
Bueno, te he traído a Hamburgo, Alemania. Este tío que ves ahí es Henning Brand. Y este es un alquimista, por lo menos, en fin, un adepto para conseguir, ¿no?, las claves secretas de la alquimia y que le pueda dar beneficios. En este caso él está experimentando, ¿no? Está experimentando con una determinada sustancia que es la suya propia, que es la orina humana, y verás que ya tiene ahí unos 50 o 60 cubos grandes de orina a la que ha dejado fermentar durante varios días. Porque, sí, bueno, la peste es increíble, vamos. O sea, es increíble, claro, porque en eso tumba. consiste el procedimiento. Y de hecho ahora hemos llegado a la fase final, porque y ahora veremos lo que descubre gracias a estos procedimientos alquímicos, que esto es lo bueno, ¿no? Que mucha gente buscando la famosa piedra filosofal encontraban otras cosas, y no olvidemos que la alquimia es el antecedente de la química, o sea que es muy importante porque son procesos, algunos los llaman pseudocientíficos, pero luego con connotaciones muy, muy importantes y esenciales para la tabla periódica de los elementos. Bueno, pues el hecho es que Brand ha utilizado, pues eso, bastantes cubos de orina. La ha dejado fermentar durante días, reposando, hasta que ha desprendido un olor muy fuerte, muy potente, ¿no? ¿Por qué? Porque creía, aquí le tenemos a este pobre hombre, creía que estos ingredientes son claves para la vida y sobre todo para la transmutación de metales. Bueno, luego evapora la orina hasta obtener un residuo muy espeso, parecido al jarabe, lo calienta durante unas cuantas horas en recipientes metálicos. Luego vuelve a calentar este residuo pastoso, ya está, en fin, como ves, con una sustancia bastante sospechosa, y lo mete en un matraz cerrado, porque así evita la pérdida de vapores, y lo mezcla con arena y con carbón. Eleva otra vez la temperatura y empieza a liberar vapores que, al enfriarse, condensan una sustancia blanca y brillante, que es lo que estamos viendo actualmente, a pesar del olor, ¿no?, nauseabundo. ¿Por qué? Lo que ha conseguido es que aparezca ante sus ojos algo que brilla, lo cual ya nos llama la atención, un material ceroso, blanco, brilla en la oscuridad, y él lo llama Phosphorus mirabilis, el portador de la luz maravillosa. Es decir, acaba de descubrir el fósforo. Fíjate, qué apasionante, ¿no? ¿Sabes? Es una cochinada, ¿no? Y estamos aquí con el rostro cubierto por parte de nuestras ropas que portamos, pero fíjate, lo decías al principio, la alquimia, más allá de ese aspecto quizás más ingenuo de buscar la piedra filosofal, bueno, ingenuo para algunos, para otros no deja de ser también, en definitiva, una ciencia, pero ciencia con mayúscula. Es pues es el antecesor de la química actual y de la física. No, sin ninguna duda. Es como siempre la comparación entre la astrología y la astronomía. No había ninguna diferencia en aquella época, era ciencia pura. Otra cosa es que luego hubiera distintas variantes donde la gente, algunos iban por la parte esotérica y otros se quedaron con la parte más científica, a medida que se iba produciendo descubrimientos, ¿no?, con los distintos aparatejos, ¿no?, para observar las estrellas. En este caso pasa lo mismo. A medida que el conocimiento iba avanzando, ten en cuenta que la alquimia, que procede desde épocas egipcias, desde la época tolemaica, ya se estaba utilizando distintos procesos alquímicos. A ver, el hecho de que embalsamaran cadáveres, no me digas tú que no hay que tratar también sustancias químicas para saber cómo preservar. Ni más no, ni además, menos. el propio nombre de alquimia, hay gente que lo ha identificado con ese nombre de Kemet, ¿no?, el nombre del antiguo Egipto, ¿no?, como llamaban ellos a su país, a su tierra. Exactamente, y de Kemet, ese nombre antiguo vendría alquimia, que sería un poco con la mezcla de sustancias, y de ahí de esa alquimia, la alquimia. O sea, que es algo que practicaban los egipcios, es algo que practicaban los griegos. De hecho, sabes que uno de los mentores mitológicos más importantes es Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto, en el fondo, es una asociación entre un dios griego, que es Hermes, y un dios egipcio, que es Tot. Con lo cual, es decir, no podemos hacer caso omiso a este tipo de leyendas, de tradiciones, porque en el fondo hay un sustrato de toda una investigación científica con los materiales que había en aquella época para conseguir algo importante. En principio, esos tres elementos que te acabo de comentar, o esas tres virtudes, pero posiblemente mucho más. Y claro, a lo largo, en este caso, del siglo XVII, fíjate que esto que acabamos de presenciar con Henning Brand, en el fondo, con solo ha obtenido unos pocos gramos, ¿no?, de fósforo tras procesar cientos de litros de orina, pero
históricamente, lo que ha encontrado es el elemento químico nuevo, el primero, en ser aislados desde la antigüedad, el primero, dentro de esa tabla periódica. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué ocurre? Que si hacemos un poco un análisis histórico de la alquimia, y a mí siempre me ha interesado esa parte histórica, ¿no? Aparte de la otra, ¿no? De la cuestión mística y de la cuestión esotérica, está claro que hay muchísimos elementos que se han descubierto a raíz de este tipo de investigaciones, pero elementos tan importantes, por ejemplo, con identificación de ácidos y bases. Se ha identificado, gracias a estos procesos, el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, la sosa, la potasa, técnicas metalúrgicas han conseguido con procedimientos alquímicos, síntesis químicas, cosméticos, jabones, fármacos, tratamiento del vidrio, por ejemplo, para los vitrales y las vidrieras, entre ellas nuestra Catedral de León, se sabe que tuvo un procedimiento alquímico de tal manera que algunas de esas vitrales o vidrieras, de las más antiguas, no de las que están reconstruidas, son las que repelen el polvo. O sea, ¿qué característica deben tener para que estas sí repelan el polvo y las otras, que son más modernas, no lo hagan? Entonces, claro, si vas añadiendo todo este tipo de elementos, que yo tengo aquí, por ejemplo, el agua regia, ¿no? La pólvora también, a través de Roger Bacon, a pesar de que los chinos ya también la habían descubierto, se descubre esa mezcla de salitre, azufre y carbón con un procedimiento alquímico. El cobalto, el fósforo que acabamos de comentar, el alcohol etílico, las técnicas de destilación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no me digas que no es importante conocer esta historia de la alquimia, porque en definitiva, gracias a estos locos, ¿no?, que con sus matraces y con sus atanores hacían sus experimentos a través de la vía seca o la vía húmeda, a veces jugándose la vida por los vapores ponzoñosos que de vez en cuando salían, incluso las propias explosiones, pues han conseguido grandes prodigios. Las leyendas abundan. Una misteriosa piedra que supuestamente posee poderes increíbles. Pero, ¿existió alguna vez? El público estadounidense supo de ella por un libro y película de éxito llamados Harry Potter y la Piedra del Brujo, aunque fue conocida en Gran Bretaña y en el mundo antiguo como la Piedra Filosofal. Supongo que la llamaron Piedra del Brujo en Estados Unidos, en parte porque evocaba el aprendiz de brujo de Disney, pero también por su relación con la magia y la brujería. En el mundo antiguo, un filósofo era buscador de sabiduría, un poderoso sabio entregado a desvelar los secretos del mundo natural. Se decía que la piedra filosofal era la clave de todo esto. Durante miles de años, la piedra obsesionó al mundo civilizado. Ningún objeto excepto el Santo Grial la supera en leyenda. Los primeros escritos sobre la piedra filosofal se remontan a la época de Cristo, aunque está claro, por el modo de referirse a ella, que fue muy conocida en todo el mundo antiguo. La primera mención que he logrado descubrir es un tratado atribuido a María la Judía de probablemente entre los años 1 y 300 de nuestra era, en el que ya habla de la piedra filosofal y su capacidad de transformar metales bajos en oro. Un modo de fabricar oro, el más precioso de los metales. Un sueño que se remontaba 1000 años antes al mito griego del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. El toque Midas, una idea que hoy en día aún fascina. Imaginemos a alguien capaz de fabricar oro. Podría gobernar el mundo. Echaría abajo todas las estructuras sociopolíticas existentes a base de producir cantidades enormes de dinero, partiendo de plomo, hierro o cobre. Escuchábamos un fragmento ahora de este documental de televisión La Piedra Filosofal y los secretos de la alquimia, en donde se nos hacía una breve introducción, precisamente redundando en algo que ya hemos comentado, que ya ha comentado nuestro crononauta Jesús Callejo aquí en el cronovisor, hablando de la alquimia y quizás el referente básico es la búsqueda de ese ingenio que fuera capaz de convertir el plomo en oro, es decir, un metal vasto en un metal
mucho más honorífico, mucho más lujoso, y desde luego la alquimia, como decíamos ahora, Jesús, tiene muchísimo más, incluso tiene más de química casi que de aspecto pues más despectivo, ¿no? Que cuando se habla de la alquimia se piensa un poco en magia, en tonterías y tal, pero desde luego que las personas que se dedicaron profesionalmente a la alquimia en la Edad Media, en el Renacimiento, y dejaron sus fuentes y sus textos, pues todo eso marca precisamente el desarrollo de una ciencia. Sí, hombre, a ver, el que considera a día de hoy que la alquimia es una tontería y que era, pues eso, una profesión de locos o de gente indocumentada, pues el que está indocumentado es el que lo dice, porque claro, ha habido alquimistas muy famosos europeos, estamos hablando de Roger Bacon, que fue pues una de las grandes autoridades científicas del siglo XIII, Arnaldo de Vilanova, Nicolás Flamel, Basilio Valentí, Paracelso, pero es que incluso te digo, el último, por ejemplo, de este linaje de alquimistas fue ni más ni menos que Isaac Newton. Isaac Newton, él escribió muchísimo de teología, escribió muchísimo de física, de química, pero también de alquimia. Trabajó como alquimista durante el siglo XVII, porque él también iba buscando esa famosa piedra filosofal, evidentemente pues con otro tipo de métodos, con otro tipo de conocimiento. Ni más ni menos eso, que Isaac Newton, el padre de la ciencia moderna. Y de hecho los manuscritos que se han encontrado, y se han encontrado varios, pues claramente refleja esa simbología, porque sabes que el problema que tenía la alquimia es que son textos muy obtusos, se buscaba mucho la ocultación de los descubrimientos. Claro, nadie quería llegar a las mismas conclusiones cuando tú realmente te habías jugado la vida, literalmente, ¿no? Entonces hay muchos elementos que son confusos, pero que son simbólicos. Luego comentaremos un poco cuando se habla del mercurio, cuando se habla del azufre, cuando se habla de la sal, no exactamente se está refiriendo a ello, ¿no? Se está refiriendo a otro tipo de elementos, de sustancias y de procesos no solo exteriores sino interiores para llegar a la gran obra. Bueno, pues Isaac Newton fue uno de ellos, y de hecho él mismo reconocía que estos experimentos le habían aportado muchísima sabiduría, bueno, pues en otros elementos heterodoxos, ¿no?, que él manejaba, no solo la ciencia ortodoxa. Él en sus trabajos no lo firmaba como Isaac Newton, lo firmaba como Jehová Sanctus Unus, que se interpreta como un lema antitrinitario, lo cual es curioso, ¿no?, que era Jehová único santo, siendo además el anagrama del nombre latinizado de Isaac Newton. O sea, él firmaba con este anagrama y por otra parte revelando que no estaba de acuerdo con la doctrina católica imperante en aquella época. Bueno, pues todo este tipo de cosas yo creo que son muy importantes conocerlas, porque cuando viene el declive de la alquimia como tal es en el siglo XVIII, es un siglo después. En fin, es cuando empiezan a despreciar estas técnicas, pues científicos de la talla de Robert Boyle o Antoine Lavoisier, quienes consideraban que era, pues eso, una materia indigna de estudio y que no interesaba prácticamente a nadie. Craso horror, porque ellos sí que se basaron en muchos de sus descubrimientos anteriores para seguir prosperando con sus invenciones o con sus descripciones de los nuevos elementos que se iban descubriendo. Así que bueno, Robert Boyle, en realidad lo que hizo fue introducir el método científico en la química, pero basándose en la alquimia. Y para eso rechazó la alquimia como una pseudociencia, algo parecido a lo que pasó con los astrónomos del siglo XVIII, rechazando la astrología como si fuera una pseudociencia, cuando realmente uno apoyó al otro. Uh-huh. Hay una idea que también manifestabas al principio de este cronovisor, Jesús, la idea de que la alquimia no solamente buscaba algo físico, algo químico, algo tangible, algo mensurable, sino también algo mucho más interior, ¿no? Ese cambio, esa transformación interior es lo que ha hecho también, pues, crear una rama paralela a la alquimia, en donde esa transformación no era tanto de convertir un vil metal en oro, sino la búsqueda interior para conseguir esa transformación de la persona y de alguna manera, ¿no?, que un simple ser humano se convirtiera en definitiva, pues no en un iluminado, no en oro, ¿no?, pero sí en algo mejor, en algo mucho más positivo, y también tiene ese aspecto filosófico la alquimia, ¿no? No, totalmente, no lo podemos desdeñar para nada. De hecho, ya incluso Paracelso en el siglo XVI, que era médico y era alquimista, él ya creía en la quinta esencia. La quinta esencia, en el fondo, era, en fin, aquello
que realmente estaba por encima de esos 4 elementos y que de alguna forma todos lo teníamos, todos los seres vivos lo teníamos, y que eso es lo que nos podría proporcionar alargar la vida, incluso pues eso, llegar a tener una vida casi inmortal si supiéramos superar los que son los procesos degenerativos de las células. Eso estaba buscando, porque también la alquimia tiene todo un trasfondo en la medicina. No solo estamos hablando de convertir metales innobles en oro, ¿no? También tenía esa parte de medicinal, que es lo que te decía antes, el elixir de la larga vida. Pero fíjate, muchas interpretaciones modernas se han hecho de la alquimia porque no deja de ser una metáfora de la transformación interior, de esa iluminación interior, asociando iluminación a conocimiento, ¿no? De hecho, el proceso alquímico se ha interpretado, y así lo interpretó, por ejemplo, Carl Gustav Jung, como un desarrollo psicológico. Ten en cuenta que la alquimia, y esto es muy curioso, tiene como una serie de fases, ¿no? Y ya te digo que todo es muy metafórico, muy simbólico, pero las 4 fases de la alquimia es el nigredo, que es la putrefacción de la materia prima, es aquello que tiene que morir lo viejo para que nazca lo nuevo, que es el opus nigrum. El albedo, que es el blanco, es la purificación. Luego está el citrinitas, que es el amarillo, el despertar espiritual. Y a veces esa fase se omite. Y por último el rubedo, que es el color rojo, la culminación, la creación de la piedra, que es ya cuando, gracias al fuego secreto, consigues la piedra filosofal. Pero fíjate que no la llaman la piedra filosofal, la suelen llamar el niño, el pequeño bañista, el delfín. Utilizan nombres simbólicos. Ahí es cuando realmente has conseguido la culminación. No solo de conseguir la parte física de esa piedra, de ese rubedo, que normalmente tiene un color rojizo, sino también tu transformación interior. Has transmutado los metales, has transmutado, gracias a tu atanor, a tus matraces, has transmutado todas esas sustancias, pero a la vez has transmutado a ti mismo, ¿no? Te has convertido en un ser superior. Ha muerto el hombre viejo y ha nacido el hombre nuevo, entendido el hombre nuevo como el hombre de conocimiento. Esto es lo que le pasó a Nicolas Flamel, por ejemplo, en León. Sí, hay una tradición, ¿no?, que dice que estuvo en León buscando algunos de los elementos, ¿no?, de esa piedra filosofal. No hay documentación quizás muy evidente que lo demuestre, pero bueno, está la tradición ahí, lo que no solamente está reforzando un poco la propia historia del Nicolas Flamel, sino también de la Catedral de León, que si la tradición, la leyenda relaciona ambos protagonistas, tanto a la catedral como a Nicolas Flamel, es que los dos eran importantes, ¿eh? Yo creo que más la catedral que Nicolas Flamel, pero bueno. Bromas aparte, Jesús, diciendo que la propia Catedral de León es la piedra filosofal. Claro, o sea, es ahí queda eso, ¿no? Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a Andrés Felipe López López. Él es un profesor colombiano que ha publicado con la editorial Erasmus un libro que recomendamos desde aquí, Alquimistas, en donde precisamente hace referencia a esa parte más interior, ¿no?, del proceso evolutivo de la alquimia, que desde un punto de vista antropológico pues tiene también muchísimo interés. Vamos a escucharlo. Siempre hablamos de la alquimia relacionada con la combinación de los elementos, pero también el pensamiento, el conocimiento juegan un papel muy importante, ¿no es así? La obra más importante de mi ensayo es la novela Opus Nigrum. Opus Nigrum es una fórmula de los tratados alquímicos con la que Yourcenar decidió titular su historia medieval y renacentista del filósofo y médico Zenón, que significa la parte más difícil de la Opus Magnum, de la gran obra. Desde el punto de vista de la práctica con la materia, con los cuerpos, con los elementos, el Opus Nigrum es la separación, disolución y reintegración para llegar a la revelación de las sustancias. Pero desde un punto de vista más amplio, Opus Nigrum es algo más importante. Dice Yourcenar en la nota final de su novela que tal fórmula es el símbolo de las pruebas del espíritu que se libera de rutinas y prejuicios. Es la disolución y resolución de la sustancia humana. La larga y dura búsqueda de la verdad, que implica el perfeccionamiento de quien busca, es la forma de Opus Nigrum que más le importa a Yourcenar, que más me interesa a mí también, y que puede durar toda la vida o se practica durante toda ella, como le ocurrió a Zenón, el mencionado protagonista, porque consiste en la liberación, subrayo liberación, consiste en la purificación del yo, de la vida, la conciencia, la experiencia y el pensamiento, casi al modo de las meditaciones de Descartes o de Edmund Husserl y la fenomenología. Ya nos enseñó Miguel de Cervantes con el Quijote que la aventura es la libertad, o la aventura es buscar la libertad.
Jesús, la alquimia, como vemos, tiene su desarrollo en todos los continentes, en los 5 continentes. Quizás nosotros por la tradición medieval lo focalizamos más y por esa tradición griega y romana en Europa, pero también hubo, anteriormente en el Antiguo Egipto, ya en África, en Persia, en la India, en China, es decir, en todos los lugares del planeta hubo siempre ese concepto de la alquimia. Seguramente ellos, los alquimistas, no sabían que estaban trabajando en lo mismo, no sabían que perseguían lo mismo, pero realmente podríamos concretarlos a todos, ubicarlos a todos en el mismo saco. Esto no lo digo de forma despectiva, ¿no? Pero en el mismo recinto de la alquimia, ¿no? Claro, porque lo que se está persiguiendo son valores universales, son inquietudes, obsesiones universales, que es conseguir oro de forma rápida y no a través de minas auríferas, es curar todas las enfermedades, es decir, encontrar la panacea. Acuérdate de Qin Shi Huang Ti, es decir, el famoso emperador chino, ¿no? El que construyó la muralla china, que también estuvo buscando el elixir de la eterna inmortalidad y sin embargo no lo consiguió, al final murió en el intento. ¿A quién no le interesa eso? Por tanto, siempre se ha buscado este tipo de sustancias desde todas las épocas, desde todas las formas posibles. Posiblemente no lo llamaran alquimia, está claro. La alquimia es una palabra, como bien hemos dicho, que procede ya de ese Egipto tolemaico y que luego a través de Grecia se desarrolla y sobre todo con los árabes. Los árabes estuvieron muy implicados, ¿no?, en la alquimia, sobre todo a partir del siglo VIII hasta el siglo XII, y de hecho grandes alquimistas árabes como Jabir il-Hayyan, llamado Geber para los amigos, es el que describe procesos químicos con un lenguaje muy simbólico y de hecho también es el que establece un poco esas fases que tiene también es el proceso, la búsqueda de la piedra filosofal. Él habla del azufre, que en el fondo está simbolizando el alma, él habla del mercurio, que está simbolizando el espíritu, y él habla de la sal, que está simbolizando el cuerpo, y que es la triada clave para una alquimia que luego se hace posterior, que son en definitiva los 3 aspectos de la materia y de la energía, siempre con ese lenguaje tan simbólico. Es decir, todos, absolutamente todos, en todas las culturas han buscado estas propiedades benéficas, salutíferas y sobre todo crematísticas, y por eso tanto Felipe II tenía, como bien sabes, un taller, un laboratorio en el Escorial de alquimia, Rodolfo II de Habsburgo también lo tenía, en fin, muchísimos emperadores, y también dentro del papado había también este tipo de laboratorios. Lo que pasa es que a veces de una forma muy clandestina, muy camuflada, porque evidentemente la Iglesia no aceptaba de buen grado este tipo de prácticas que consideraban más relacionadas con lo demoníaco que con lo espiritual. Pero está claro que todo el mundo utilizó este tipo de armamento y de herramientas para conseguir lo que ellos querían conseguir, ni más ni menos, pues el oro y la inmortalidad. Fíjate tú qué 2 formas más convenientes y sobre todo más apetecibles para invertir tu dinero y tu tiempo. Y por eso hay tantos ejemplos de personas, y te he puesto antes una relación de nombres, de personas muy acreditadas a un nivel científico que de una forma o de otra coquetearon con la alquimia, porque sabía que ahí estaba el verdadero conocimiento, no solo el conocimiento exterior, sino también ese conocimiento interior, que en el fondo es una especie de peregrinaje o de camino del héroe. Te quería preguntar, ya para ir acabando, Jesús Callejo, por la alquimia hoy, ¿no? Cuando yo pienso en la alquimia en la actualidad, en el presente, me acuerdo, yendo unos años hacia atrás, ¿no?, en ese programa mítico de José María Íñigo, la visita de esa encarnación o de ese conde de Saint Germain, ¿no?, que fue entrevistado por Íñigo, que había encontrado esa suerte de eterna juventud, ¿no?, y que seguía entre nosotros desde el siglo XVIII. Me parecía una historia buenísima y además una historia, fíjate, que está muy relacionada con Egipto y seguro que no lo conoces. Una de las mejores cantantes que ha tenido el mundo egipcio, Dalida, que luego acabó sus días en Francia, en París, un día hace ya años, viendo un vídeo de ella, de una canción popular árabe que es muy conocida también en Egipto, Helwa Ya Baladi, que hace referencia a la belleza de la tierra donde vienes, donde has nacido, etcétera. Veo a Dalida caminando por las calles del Cairo, donde ya había vivido, y me lo encuentro en las pirámides con su marido. ¿Y quién era su marido?
el conde de Saint-Germain. Yo me quedé a cuadros, no sabía que estaba casado con Dalida. Eso me dejó un poco ahí pizcueto y sorprendido gratamente, ¿no? Como, fíjate, las historias se van ahí entrelazando, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco este paréntesis, luego el cronovisor, fíjate, no lo solemos hacer, pero lo vamos a despedir escuchando la canción de Dalida, de Helwa Ya Baladi, que es una canción preciosa. Quizás este conde de Saint-Germain es el último gran referente, ¿no? Por lo menos el más popular, ¿no? De esa alquimia moderna, ¿no? Bueno, el conde de Saint-Germain, el auténtico, claro, o sea, vivió vamos, más en el siglo XVIII. Luego utilizó y se apropió del conde de Saint-Germain, que por cierto, del conde de Saint-Germain, que fue un personaje histórico, también se decía que había conseguido la inmortalidad porque se le veía en distintas épocas y en distintos países, ¿no? Se le vio en San Petersburgo, se le vio en París, se le vio en Berlín y siempre con el mismo aspecto. Bueno, y generó pues muchísima controversia, pero también muchísima fascinación. Claro, cuando alguien se hace llamar el conde de Saint-Germain o se hace llamar el conde Cagliostro en el siglo XX o en el siglo XXI, pues hombre, yo ya pongo mis antenas receptivas de incredulidad, que ya, por lo menos utiliza otro nombre, ¿no? Pero sí es cierto que en el siglo XX uno de los alquimistas que más ha brillado, por lo menos del que más se ha hablado, es de Fulcanelli, además con toda la pátina de misterio que tiene alrededor de quién era Fulcanelli, en fin, el autor del misterio de las catedrales, y siempre se especuló que era como una especie de colectivo, ¿no? Con un nombre donde sí que había mucha gente, entre ellos Jean-Louis Champagne, que estaba metido dentro de ese colectivo llamado Fulcanelli y que sí que conocían ese tipo de propiedades, de herramientas y de métodos para llegar ni más ni menos que a la piedra filosofal. O sea, que no es algo del pasado, sino que a día de hoy se sigue haciendo. De hecho, tenemos un amigo común, que es Luis Silva, que es alquimista, pero alquimista practicante. Él escribe un libro que se llama Alquimia tras la piedra filosofal en el 2017, que ganó el premio Juan Antonio Cebrián, de divulgación histórica. Bueno, pues él cuenta no solo sus experimentos, no solo sus prácticas en el laboratorio que tiene en su casa en Cataluña, sino también pues toda la historia, y lo bueno es que te descifra muchas de esas claves simbólicas, te va descifrando a qué corresponde dentro de los elementos que ahora mismo conocemos, cosa que en aquella época se encriptaban. Bueno, pues la alquimia siempre ha estado ahí, seguirá estando. Hay otros alquimistas españoles, hay uno que se hace llamar Simón H., no quiere decir su nombre, pero también ha escrito muchísimos libros sobre la alquimia actual y, por cierto, persiguiendo los mismos objetivos. Bueno, para terminar, habría un poco que decir aquella frase que aparece en el misterio de las catedrales de Fulcanelli y que dijo que son los 4 pilares en los que se basa la alquimia, que en el fondo es los 4 pilares en los que se basa el conocimiento. El primero es saber, el segundo es poder, el tercero es atreverse y el último y más importante, callar. Desde luego, pues ver, oír y callar, ¿no? Que decía mi padre cuando yo hacía cosas bueno, no voy a entrar aquí en detalles, mejor, ¿no? En anécdotas personales. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Ya escuchamos de fondo la canción de Dalida, Helwa Ya Baladi, con la que queremos despedir este cronovisor. Ella estuvo casada con quien decía que era el conde de Saint-Germain, ¿no? Un personaje realmente curioso, realmente curioso. En este cronovisor que hemos estado hablando de alquimia, de la búsqueda de esa piedra filosofal y de un montón de aventuras del ser humano desde la Edad Media, bueno, desde la antigüedad casi hasta nuestros días. Jesús Callejo, crononauta, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, que por cierto, siempre te veo muy joven. Ya, pero yo no estoy casado con Dalida, estoy casado más feliz y con una persona muchísimo mejor, desde luego. Ole, ole. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
at Florence Nightingale's house, London, to die the Persia, 1890, when I am no longer even a memory. No es la primera vez que tomamos como referencia al comienzo de uno de los bloques de Ser Historia la voz que estamos escuchando de fondo. Es una voz casi tenebrosa por la época en la que fue grabada, a finales del siglo XIX. En concreto es una grabación del año 1890. Ahí queda eso. Sin embargo, la voz de la mujer que está dictando una serie de palabras precisamente sobre la pasión que rodea al trabajo en la que ella fue pionera, desde luego justifica totalmente el que dediquemos estos minutos aquí en Ser Historia. Es la voz de Florence Nightingale, una mujer que se la considera la madre de la enfermería, de todos esos hombres y mujeres, enfermeras y enfermeros, que han dado absolutamente todo, en muchas ocasiones de forma desinteresada, especialmente en conflictos bélicos, por intentar ayudar a los demás, no solamente a las personas que están en su propio bando en esos conflictos bélicos, sino cualquier persona. No se mira ni la ideología política, ni la religión, ni el bando en el que estén. En los próximos minutos no vamos a hablar de Florence Nightingale, vamos a hablar de la memoria, del recuerdo que hay de esas enfermeras y de esos enfermeros en un proyecto, yo creo, espectacular, maravilloso, que se pusieron en contacto conmigo hace unas semanas para intentar darle un poco de eco, y yo creo que lo merece. Queremos hablar de ese proyecto de la memoria desde Barcelona, desde el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona, que se está haciendo el COIB por precisamente recordar eso, que no se olvide el trabajo de tantas mujeres y hombres y mujeres que lo han dado todo por la enfermería en las últimas décadas. Blanca Virós, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, gracias por ofrecer el espacio y encantada de compartirlo con vosotras. Blanca Virós es bibliotecaria y documentalista del Centro de Recursos de Información Enfermera del COIB, de este Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Blanca, ¿cómo nace ese proyecto de salvaguardar la memoria de todas estas mujeres y hombres que en las últimas décadas, pues han mostrado esa pasión por la enfermería? Bueno, pues mira, podríamos decir que el proyecto no tiene una fecha de nacimiento, es un regalo, podríamos decir, que nos hacen las propias enfermeras cuando visitan la biblioteca en el momento de su jubilación. Quieren desprenderse o quieren depositar el fondo que acumulan en sus casas, el fondo profesional, los libros de cuando estudiaban la carrera, de cuando sacaron sus especialidades, y venían a la biblioteca pues a hacer entrega de estos fondos, esto en el momento de jubilarse. La biblioteca siempre la hemos tenido concebida como un espacio de conversación, o sea, esto a veces lo hablamos con Marta, mi compañera, también hablo en su nombre, y es un espacio de diálogo, ¿no? De depositar conocimientos, experiencias. Es la biblioteca de la escucha activa. Cuando venían a hacer entrega de estos libros, poco a poco se empezaron a animar y empezaban a dar indumentaria, utillaje, sus archivos, fotografías, y no había un no para nadie. Lo recogíamos todo con la ilusión de hacer algún día algo con todo este material. Pero el punto de inflexión o lo que más nos animó a llevar a cabo este proyecto fue cuando acompañaban estas donaciones con sus explicaciones, ¿no? La verbalización de su paso por la profesión, ¿no? Pues mira, yo cuando usaba esta capa estaba en el hospital tal, y te explicaban, ¿no? La experiencia que acompañaba a esta indumentaria, a estos libros. Y ante esta, ¿cómo te diría?, este altruismo, esta generosidad, no podíamos quedar impasibles, ¿no? Luego fue cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer con todo esto. Lo material a veces es fácil guardarlo, conservarlo, almacenarlo, catalogarlo, pero este intangible, ¿no? Lo que es más oral, requiere de otras técnicas.
Y luego aquí confluyeron pues la Junta, que fue muy partidaria de un proyecto de estas características, y sobre todo un grupo de enfermeras, una asociación de enfermeras llamada FEBE. La asociación son enfermeras especializadas en historia de la enfermería de las tierras de habla catalana. Todas ellas con el grado de doctorado, y bueno, hicimos una colaboración, todavía está vigente evidentemente, y entre su conocimiento enfermero y el conocimiento de gestión documental de Marta y mío, pues aquí nació el proyecto. No, a mí me parece un proyecto apasionante que además tiene la singularidad de, como bien decías ahora Blanca, ¿no? Desde el punto de vista de la como bibliotecaria, bueno, pues todos los objetos físicos son relativamente sencillos de catalogar, de colocar, de ubicar, ¿no? Pero lo importante quizás en este proyecto es esa parte intangible, es decir, las propias experiencias que tienen todas esas enfermeras, esos enfermeros. Exacto. Y que lo habéis registrado por medio de entrevistas, ¿no? Para que quede constancia de ese legado intangible para generaciones futuras. Exacto. La técnica es una entrevista semiestructurada, que esto también, a medida que avanzaba el proyecto, hemos ido retocando o readaptando. Y empezábamos, bueno, pues eso, con una entrevista que parecía igual para todas, pero que luego nos dimos cuenta que cada enfermera tenía una experiencia particular. No es lo mismo una enfermera que estuviese, me invento, haciendo asistencial en el Valle de Brón, que una enfermera que estuviese socorriendo, pues, no sé, a víctimas en cualquier catástrofe, sí, claro, sí, cualquier catástrofe natural, sí. Sí. Recuerda, por ejemplo, cuando hubo las lluvias en la zona de Cataluña, claro, había emergencias, había muchas muertes, claro, allí se formaron enfermeras en emergencias y urgencias, y algunas estuvieron allí, con lo cual esta experiencia no es lo mismo que la asistencial, que la docente, que la investigadora, que las gestoras. O sea, tenemos muchos perfiles de enfermeras y cada una aporta su granito de arena o su visión de la profesión, ¿vale? Con lo cual fue muy importante para nosotros buscar enfermeras de diferentes especialidades, diferentes procedencias, y esto nos dio este puzzle tan atractivo de visionar la historia oral de las enfermeras desde diferentes prismas. A mí me parece, como digo, apasionante, sobre todo por el testimonio humano, ¿no? Sí. Blanca, tú no eres enfermera, pero has escuchado y has leído y has compartido tus experiencias con muchas de ellas. Es cierto que podríamos decir, bueno, pues los médicos también tienen el mismo trabajo, el mismo labor, que sí, pero quizás el que se queda al final con el enfermo, porque el médico va de paciente en paciente y que tiene quizás un recorrido más amplio, pero quizás quien se queda en última instancia con el enfermo para cuidarlo, para cambiarle vendajes, cambiarle cualquier tipo de apósitos que tenga que tener por las circunstancias que sea, siempre es la enfermera, ¿no? Sí, y eso es lo que crea también un vínculo afectivo con el paciente mucho más estrecho. Totalmente de acuerdo. Fíjate tú que cuando hablamos del arte de las enfermeras, la profesión enfermera se basa en el arte de cuidar, no de curar, que definiría más al sector médico, ¿no? Las enfermeras cuidan, y cuando se dirigen a las personas, no son pacientes, no son enfermos, son personas, y una labor muy importante que tienen las enfermeras es cuidar o educar en la salud, o sea, impactar en la salud de la persona ante la enfermedad. O sea, no hablamos de enfermedades, sino de el cuidado de la salud, ¿no? Con lo cual, fíjate tú, Nacho, que lo positivizamos, ¿no? Es un lenguaje en positivo. Esto viene definido por la OMS en los años 50, la definición que sacaron, ¿no? Del cuidado enfermero es más holístico, es más general, ¿no? Es el bienestar de la persona. Con lo cual, lo que dices tú, ¿no? Cuando te ves atendido por una enfermera, la carga emocional, de sensibilidad, de escucha, es infalible. O sea, hay mucha gente que dice, voy a ver a la enfermera y no necesito ver al médico.
Esto es así, cuando ellas hablan, incluso en las entrevistas, la carga sentimental, emotiva que tienen, o sea, es impactante, y esto a veces es muy difícil de explicar, porque también me gustaría añadir que tienen un tipo de labor que es muy intangible, y claro, han dedicado básicamente su profesión a un tema más asistencial, a estar al pie del cañón, ¿sabes? Y no hay mucho testimonio escrito de su día a día, con lo cual repositorios de este tipo que pueden captar y almacenar para luego explotar todas estas grabaciones, las entrevistas, es súper chulo. La verdad es que es un proyecto que nos tiene emocionadas, ¿vale? Mira, según te estaba escuchando, estoy trasteando en la página web del proyecto, lo vamos a poner en las redes sociales, es Preservem la Memoria, preservemlamemoria.coip.cat, está en catalán, preservemos la memoria, preservem la memoria. La memoria, sí. Lo tenéis también, Nacho, en castellano. Sí, y en inglés. Sí, pero la dirección está en catalán. Exacto. Y estaba viendo aquí la cantidad ingente de vídeos, de entrevistas que tenéis. Sí. La mayor parte son mujeres, siempre que hablamos de enfermeras. Sí. Claro, lo decimos en femenino porque es que yo no sé calcular, ¿no? Pero habrá un 90 y mucho % de enfermeras, y curiosamente los médicos, habrá que decir ya dentro de poco las médicas, los amigos compañeros que son profesores de universidad en facultades de medicina, me dicen: Nacho, el 95% de mis alumnas precisamente son chicas, ¿no? El futuro está en vuestras manos, en las mujeres, ¿no? Sí, a ver, esto va cambiando. Justo lo hablábamos esta mañana con el presidente del COIP, ¿no? Que el porcentaje va bajando, pero todavía se mantiene muy alto. Comentaba que estaban entre el 85-87% de mujeres enfermeras, con lo cual sí que es una profesión muy, muy femenina. Feminizada, sí, claro, es muy femenina y tal. Por eso nosotros también hemos dado importancia a poder captar testigos hombres, ¿vale? Tenemos enfermeros entrevistados, muy interesante también, ¿no? Y hay bastantes, la verdad, y ahora haciendo un ejercicio de memoria, muchos que se dedican al ámbito de la enfermería en salud mental, ¿vale? Recuerdo el caso de alguien también que estaba de enfermero en un petrolero, o sea, hay casos como son muy bonitos de ver, porque claro, la tenemos tan feminizada y luego escuchas testigos de hombres y dices, pues son impactantes. Claro, y luego lo que decías tú, ¿no? La importancia de conocer la historia para diseñar el futuro de la profesión. También tenemos que ser conscientes que esta feminización tiene que ir cambiando, tiene que ir tendiendo, ¿no? Cambiando los porcentajes. Será lento y posiblemente nunca se alcanzará, pero bueno, decían por la radio que las ratios de estudiantes de enfermería está súper creciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya hay bastante chico enfermero, esto también es cierto, está bien, porque tienen una sensibilidad también muy especial. Desde luego que sí. Además estaba viendo, claro, es un clásico, ¿no? Siempre que, pues hasta la guerra civil o un poquito después, muchos hospitales estaban regidos por monjas, por religiosas, ¿no? Y vemos en las entrevistas muchas monjitas ya mayores que están aportando su granito de arena. Veo aquí a Victoria Muñoz La Torre, a Marcelina Martínez Pérez, hay un montón de religiosas, ¿no? Que tiene también ese aspecto histórico desde el punto de vista de la fe, de la religión, a la hora de desempeñar sus trabajos, ¿no? Exacto. Bueno, las órdenes religiosas tuvieron mucha importancia en la dirección de grandes centros, y fue cuando llegaron las tituladas en enfermería que empezaron a desbancar, ¿no? Todas las órdenes religiosas, pero todavía hay muchas, evidentemente jubiladas, y justo me ha hecho gracia que comentases el caso de estas monjas que has dicho, porque las entrevistas se hicieron in situ en un convento donde estaban básicamente monjas y la mayoría eran enfermeras. Y fue muy bonito porque queríamos entrevistar a 3 o 4 y luego se empezaron a animar, y lo que dices tú, ¿no? Que si la entrevistas a ella,
¿vale? Pero sí que actualmente no hay monjas enfermeras, a no ser que alguna monja estudie enfermería, pero no somos monjas, somos profesionales en acción con unos estudios, bueno, somos, digo yo en primera persona, como si yo fuese ya enfermera, porque algo ya se nos ha pegado, ¿no? Pero realmente también es un ámbito que el colegio trabaja mucho, ¿no? En romper estos clichés que tenemos, ¿sabes? Y bueno, yo creo aquí desde la biblioteca también te podemos decir que cada vez son más las consultas que atendemos de enfermeras que están haciendo pues sus doctorados, sus investigaciones, o sea que la visión que tenemos que dar o la imagen que la sociedad tendría que tener es que somos ciencia y que estamos haciendo investigación. O sea, no nos podemos quedar solo en la enfermera asistencial, ¿vale? Que esta es la que nos toca, la que nos palpa, pero que detrás hay mucho conocimiento, mucha investigación y mucha ciencia. Uh-huh. Lo desconozco, pero me gustaría, a lo mejor tú lo sabes, ¿existe algún otro proyecto en otro país similar a este que estáis haciendo vosotras desde Barcelona, desde Cataluña? Mira, que sepamos no, porque esto lo estuvimos analizando también, ¿no? Para no hacer un proyecto que ya existiera, esto lo primero, y también para buscar modelos a replicar que nos interesasen y tal. Sí que hay colegios profesionales que tienen proyectos que de una manera u otra recogen el testimonio de su historia. Podríamos decir, no sé, nos suena una galería de médicos que tiene el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, pero no, a nivel técnico no se parece en nada. Y que sepamos, en cualquier otro lugar esto no existe, que a ver, tampoco, Nacho, no hemos inventado la sopa d'all, ¿no? Que decimos en catalán, pero sí que es cierto que la apuesta que hizo el colegio es por un proyecto pionero en este sentido, ¿vale? Porque además no sé si has tenido la posibilidad de moverte un poco por el repositorio, pero está muy bien trabajado. Claro, una cosa es lo que se ve publicado, que es muy bonito, pero el trabajo que hay detrás de todo esto es impresionante, porque tenemos un software que recoge todo, que analiza todo, y tenemos las entrevistas, podría decirte, diseccionadas, es decir, una hora de entrevista donde pueden aflorar 20.000 temas. Todos estos temas están reflejados en un tesauro especializado, en un tesauro de enfermería que se elabora desde el COIP, desde el Centro de Recursos, ¿vale? Nosotros, bueno, no sé si quieres que defina brevemente un tesauro. Sí, un tesauro es una suerte de diccionario, por así decirlo, grosso modo. Grosso modo, sí. A grosso modo es un diccionario, como dices tú, de términos controlados, ¿vale? Para que no se nos desparrame el argot dentro de un campo, ¿vale? Con lo cual nosotros nos basamos en este lenguaje controlado extraído de la Universidad de Barcelona, porque tiene un gran tesauro y es la inspiración, pero que nos pasaba que el ámbito de la enfermería estaba muy poco desarrollado, porque claro, nos ponen con las otras ciencias de la salud y evidentemente el grado de profundidad no puede ser el mismo para todos. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de las entrevistas, nosotras las transcribimos, bueno, están transcritas, ¿vale? Todas están transcritas y a partir de la transcripción están indizadas. Es decir, que si una enfermera te habla de 25 temas, estos 25 temas aparecen en el tesauro. Ni uno más ni uno menos. No hemos exportado un tesauro sobre temas de los cuales no hablamos, y los temas van apareciendo a medida que salen en las entrevistas. Por poner un ejemplo muy claro, tenemos bastantes enfermeras que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Claro, nosotros lo vemos cerca. Claro, pero han pasado 30 años, más de 30 años. Han pasado 30 años. Sí. Claro, con lo cual las enfermeras que estuvieron allí, tenemos entrevistadas, te diría, me lo invento, entre 5 y 8, ¿vale? Pero no tenemos enfermeras que estuviesen en los atentados de las Ramblas de Barcelona, porque no están jubiladas, ¿vale? Con lo cual, si tú consultas el tesauro, el término atentado, Ramblas, no aparecerá, porque todavía no se ha hablado de él, ¿vale? Con lo cual, el tesauro siempre es un lenguaje vivo, puede crecer y puede decrecer. Y esto es un punto muy, muy importante en este proyecto, porque
es intentar catalizar todo el conocimiento enfermero en este lenguaje controlado. Y es una herramienta chula. Desde luego, a mí me parece un proyecto maravilloso, ¿no? La historia, la definición que yo aprendí de historia en la Universidad de Valladolid, cuando yo estudiaba allí, era el relato de los acontecimientos protagonizados. En aquella época se decía por el hombre, ahora yo corrijo y digo por el ser humano, ¿no? Vale. O por hombres y mujeres. Y desde luego que esos testimonios, desde luego, son historia viva del ser humano. Testimonios de enfermeras y enfermeros que recogéis en este proyecto de Preservem la Memoria tan maravillosa. Blanca Virós, bibliotecaria y documentalista del Centro de Recursos de Información Enfermera del COIB, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y transmite un calurosísimo saludo, abrazo, beso a todas tus compañeras que sé que andan por ahí detrás bicheando y también siguiendo este programa, que es también un orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Oye, pues gracias a vosotros, Nacho, un abrazo y saludos de todos, ¿vale? Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia de la cadena SER, y como hacemos cada pocas semanas con nuestra sección de Historia de la Ciencia, Historia y Ciencia, Ciencia e Historia 2.0 con Pablo Arias. Pablo, físico, compañero, bienvenido una semana más a Ser Historia. Pues bien hallado, Nacho, muchísimas gracias. Otra sección más hacemos. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? ¿Cuál es el tema que nos propones? Pues es que realmente esta sección es un poco diferente a la de hoy, porque no voy a hablar de un tema en concreto, voy a hablar de una situación, no voy a hablar de personajes ni voy a contar anécdotas. Hoy vamos a hablar de la situación que vivimos en estos tiempos convulsos y que afecta directamente a la investigación. En las últimas semanas, como bien sabes, Nacho, no solamente en Estados Unidos, que han congelado 2.200 millones de dólares y amenaza cambiar el estatus fiscal de la investigación en las universidades. Es que afortunadamente ya la Universidad de Harvard ya ha salido en contra de estas medidas, e incluso la Unión Europea y el presidente de la República Francesa han presentado una ayuda a investigadores estadounidenses para venirse a investigar a Europa. Y lo que quiero decir como colofón cuando lleguemos, que la única diferencia, y tú lo sabes mucho mejor que yo, Nacho, como historiador, la única diferencia que tenemos del Homo sapiens sapiens, de tus queridos egipcios, de los griegos, de incluso los habitantes en lo que llamamos prehistoria, aparte de alguna modificación de nuestro sistema autoinmune, lo único que tenemos es lo que nos ha cambiado la vida por los descubrimientos que hemos hecho en todo tipo de investigación. No voy solo a la científica, voy también a la investigación en conocimientos en historia o en arte o en literatura. Es necesario para nuestra supervivencia. No, desde luego que sí, es una forma de enfrentarse al futuro, ¿no? No solamente hay que conocer nuestro pasado desde el punto de vista histórico, sino que hay que avanzar en esa investigación para conocer mejor nuestro mundo, conocernos a nosotros mejor, ¿no? Como seres humanos, e intentar sacar lo mejor de cada cosa, de cada circunstancia. Y todo eso, ¿cómo se consigue? Con la investigación. Si no se investiga, pues no conseguiremos absolutamente nada, ¿no, Pablo?
Y sobre todo con políticas que la favorezcan. A ver, yo tengo amigos en diferentes universidades en Estados Unidos que me cuentan cuál es la situación allí, pero no quiero hacer, claro, del conocimiento particular que pueda tener de sus opiniones, sino que quiero poner en palabras, claro, es que, no sé, quedaría un poquitín sesgado. Pero mira, hace pocas semanas al investigador John Harwin de la Universidad de California en Berkeley acaba de recibir el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Harwin es una figura mundial en el campo de la catálisis química y sus estudios han permitido controlar y acelerar las reacciones químicas para la obtención de productos en múltiples procesos industriales, mejorando sustancialmente y tanto la eficiencia y reduciendo el consumo de energía, que es algo de lo que tenemos que hacer hoy. ¿Y qué es la catálisis química? Bueno, uy, tienes razón en eso, perdóname, Nacho, a ver, para que lo entiendan, claro, es que hablo, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, un catalizador, a ver cómo lo definimos, un catalizador es una sustancia que hace que una reacción química se acelere y luego esa sustancia sale de la reacción como entró en el proceso. Y la catálisis química, la parte química, se ha realizado. A ver, mira, un catalizador, Nacho, es el que nos presenta a nuestra pareja. Es decir, nos presenta, se produce la reacción química entre esa pareja, se casan, viven juntos, hagan lo que sea, y el amigo que nos lo presentó queda tal cual. Eso es un catalizador, para que nos entendamos. Pero bueno, después de este chascarrillo, quería decir solamente, ¿me permites leer un texto? Lo sí, haré lo más brevemente, sí. Vale. Pues mira, le preguntaron, cuando vino a recoger el premio a Harwin, le preguntaron que cómo veía la situación de la investigación en Estados Unidos después de los primeros meses del nuevo presidente. Y la respuesta es contundente. Dice, leo textualmente, la situación para la ciencia en Estados Unidos es terrible. La cuestión es cómo expresarlo sin dar la impresión de que todos deberíamos huir del país. Y dice, tengo 3 postdoctorandos con solicitudes de beca que ni siquiera están siendo revisadas. Dicho de otro modo, Nacho, no se puede realizar investigación cuando los artífices de toda nuestra mejora, tanto en salud como en calidad de vida, están dependiendo de si se les congela el presupuesto, si se les aprueba o no. Estamos hablando de Estados Unidos, pero esto no solo pasa en Estados Unidos, está pasando en muchos países de nuestro entorno. Afortunadamente en Europa todavía no es tan dramática la situación, pero mi llamamiento es hacer un esfuerzo entre todos para mejorar la calidad de los protagonistas de la investigación, tanto los estudiantes, claro, es que no solamente estamos hablando de universidades y de investigación pública, todo aquello de la investigación privada, los chavales han de salir de la universidad formados y se tienen que formar con una buena formación y con unos buenos profesionales, profesores catedráticos que los formen, y no pueden estar dependiendo de una fragilidad económica en sus vidas. Tienen que tener esa garantía. Y aparte, no es gente que ansíe riquezas, es gente que, bueno, que quiere desarrollar su trabajo con honestidad y, bueno, de eso te quería hablar. Pablo, muchas veces, discúlpame Pablo, nos olvidamos de la investigación, no es algo que cae en saco roto. Es decir, la investigación lo que supone son una serie de avances, es una inversión en realidad a futuro, en el sentido de que vas a conseguir medicinas, vas a conseguir medios de locomoción más veloces, vas a conseguir grandes descubrimientos en arqueología. Es decir, no es algo, muchas veces en España lo hemos comentado, ¿no? El Ministerio de Cultura da subvenciones casi a saco roto porque ni siquiera piensan recuperar ese dinero, ¿no? Correcto. Es que en otros lugares se invierte porque se sabe que se va a recuperar. Tenemos que cambiar la mentalidad también en ese sentido, ¿no? Si quieres te pongo un ejemplo que yo daba en mis charlas. Digo, tú imagínate un agricultor que siembra diferentes hectáreas, voy a poner de un cereal, para demostrar que el cereal es mejor, más resistente, tiene más producción y tiene menos gastos, y después de que lo ha creado no cosecha, ¿sabes? Pues es lo que pasa muchas veces en la investigación. Pero déjame que te dé un dato y terminamos con esto, si te parece. A ver, mira, voy a hablar de los premios Nobel. Los premios Nobel no es que sea
el que te evalúe la bondad de una investigación, entre otras cosas porque se dan a personajes vivos. Entonces todos aquellos que han fallecido cuando fueron reconocidos sus trabajos ya no están. Pero bueno, es un buen termómetro para ver cómo es la calidad de la investigación en los países. Pues bien, voy a hablar. Los premios Nobel comenzaron en 1901 y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes? Voy a hablar solo de ciencia, es decir, de física, química y fisiología y medicina. Nacho, ¿sabes qué país encabeza la lista de galardonados en ciencia? Ni idea, lo desconozco. Pues Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país, no te sé decir la cifra, lo tendríamos que medir. Y bueno, y luego el segundo país es Gran Bretaña. Bien. Muchos pasos por detrás de Estados Unidos, pero la paradoja radica en lo siguiente. Vamos a ver los premios Nobel concedidos, ya te digo, en las disciplinas de ciencia, física, química y fisiología y medicina. Desde 1901 hasta 1939, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la lista no la encabeza Estados Unidos, la encabeza Alemania, pero con un total de 27 premios frente a los 17 de Estados Unidos. Mira la proporción de población en Alemania en la época con la de Estados Unidos y está en una clara minoría. ¿Qué reflexión podemos sacar de esto? Es decir, otra cosa. Muchos de esos investigadores en Alemania luego se fueron a Estados Unidos. Alemania era pionera en ciencia, pionera en investigación. Y ese tipo de políticas que todos conocemos y que bueno, no vamos a repetir en esta sección, hizo ir a la hecatombe más grande a no solamente a una nación, a un continente, incluso a todo el orbe. Y bueno, simplemente un llamamiento para que no sigamos estas líneas. Desde luego, es importante investigar, es importante conocer, es importante tener inquietudes y las instituciones públicas y las privadas tendrían que ir en ocasiones de la mano para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Pues de esto un poco queríamos hablar, ¿no? De esa historia de la investigación, también enfocado un poco con ese marco de los premios Nobel, que es lo que quizás corrobora, ¿no? Y da sentido en muchas ocasiones a la investigación en esta sección de Historia y Ciencia, Historia de la Ciencia, con nuestro compañero, nuestro físico, el doctor Pablo Arias. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Decir que este capítulo queda dedicado a Johann y a todos los que, pese a las dificultades, hacen un mundo mejor gracias a sus trabajos de investigación. Gracias, Nacho. Hasta la próxima. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Cleopatra era de hecho la más bella de las mujeres y entonces, en la flor de la juventud, se distinguía especialmente. Tenía una voz encantadora y sabía tratar a cualquiera con agrado. Nadie sabe claramente de qué forma murió, ya que las únicas marcas que había en su cuerpo eran unos ligeros pinchazos en el brazo. Algunos dicen que se dejó morder por un áspid que le habían traído dentro de una jarra de agua, o quizá escondida entre unas flores. Otros señalan que había untado un alfiler, con el que solía sujetarse el pelo, con un veneno de tal propiedad que en circunstancias normales no dañaba el cuerpo en absoluto, pero que si entraba en contacto solo con una gota de sangre, lo destruía de forma silenciosa e indolora.
Es un fragmento de un texto de Dion Casio hablando de uno de los iconos que ya en aquella época, hace casi 2000 años, había removido quizás la conciencia de muchas personas y revuelto quizás también la historia del momento. Describía la figura de Cleopatra como una de las mujeres también desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista de la sofisticación, pues rompiendo un poco los moldes y la norma que había en aquel momento. La figura de Cleopatra es una figura que ha fascinado al ser humano desde hace 2000 años, desde que falleció en el año 30 antes de nuestra era, quitándose la vida en Alejandría después de la batalla de Accio y ser derrotada junto con Marco Antonio por las huestes de Octavio, y se ha convertido desde entonces en todo un referente desde un punto de vista histórico, pues con un respaldo muy grande, ¿no?, de esa singularidad que ella marcó, y luego también se han idealizado y pues yo creo que se han exagerado también muchas cosas desde un punto de vista quizás más del feminismo, que nada tiene que ver con ese trasfondo histórico real que hay detrás, ¿no? En mis manos tengo una novedad que acaba de publicar Roca Editorial: Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto, cuya autora, la egiptóloga Alejandra Izquierdo, ya nos atiende aquí en Ser Historia. Alejandra, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias por tenerme hoy aquí. La verdad es que estoy muy contenta y tengo muchas ganas de hablar de todo esto. Claro, los que nos escuchan seguramente te conocen de ese canal que tienes en YouTube, Historia en 5 minutos, un canal muy muy recomendable para conocer, divulgar la historia. Lo haces realmente de una forma magistral. Alejandra, ¿por qué crees? Yo he dado unas pinceladas desde mi punto de vista más personal aquí al principio en esta introducción que he hecho, pero ¿tú por qué crees que la figura de Cleopatra ha suscitado tantas idealizaciones y tantos comentarios a lo largo de la historia, para bien y para mal? Pues yo creo que es porque es el final de un gran Egipto, el Egipto faraónico. Al final ella, pues pone ese punto y final, y además delante de un gran adversario que es Roma. Entonces eso suscitó ya por parte de Roma, pues el querer exaltar esta figura para convertirla en una gran adversaria. No tenemos que olvidar que esto es una historia de vencedores y vencidos, donde Roma quiere justificar su victoria sobre Cleopatra, y si ellos dicen que les costó muy poco derrotarla, pues entonces la victoria es menor. Entonces a ellos también les interesa el convertirla, ¿no?, en una gran figura, en una gran adversaria, como digo. Y luego, por otro lado, pues a lo largo de estos 2000 años de historia, pues hemos encontrado relatos de todo tipo, desde pues una exageración del tema de lo de la sensualidad, toda una serie de mitos, de leyendas que van surgiendo a lo largo del tiempo, porque al final, pues es una figura muy interesante, ¿no? No solo porque es mujer, sino también porque es, como digo, el punto final de Egipto. Y hay una cosa muy interesante que tú has dicho, que sí que es cierto, pues que muchas veces desde el lado contrario, ¿no?, desde el punto de vista de Roma, pues se la demonizaba, pero también es verdad que desde un punto de vista actual, ¿no?, desde una perspectiva más feminista o de historia de las mujeres, se intentan, ¿no?, estas perspectivas convertirla en una heroína. Y es algo que yo no estoy a favor. O sea, yo no creo ni que ella fuese un demonio ni que fuese una heroína. Hay que intentar humanizarla lo máximo posible, entenderla en su contexto y no caer ahora en el error de considerar que era una heroína, porque tampoco lo fue. No, desde luego, ¿no? Hay que contextualizar todos los personajes históricos, hay que evitar en todo lo posible ese presentismo, ¿no?, que quizás es uno de los argumentos, uno de los pilares básicos de este programa de Ser Historia, rehuir todo aquella valoración o la puesta en valor de cosas que sucedieron hace 2000 años a partir de perspectivas de la moral, de la ética, de la política, de la sociedad, del pensamiento moderno. Y sin embargo, el propio hecho de que aparezca en las fuentes con relativa, ¿no?, asiduidad, ¿no?, y sobre todo por ese encontronazo al final con Roma, con Octavio, nos está hablando, yo creo que eso no lo puede negar nadie, de una gran mujer, de una gran reina en una época, en un mundo rodeado de hombres.
Sí, totalmente. Y luego también, bueno, pues en este relato de Octaviano, sí que es cierto que también entra en juego en que ya no es solo que ella fuese una adversaria, sino que un poco, bueno, pues Marco Antonio también era enemigo, ¿no? Era contrincante de Octaviano. Entonces también entra en juego todo este discurso por parte, bueno, pues de estos historiadores que al final, bueno, pues están justificando o alabando el poder del futuro Augusto. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y sí, por supuesto, bueno, pues al final era un mundo de hombres, donde, bueno, yo creo que también es importante tener en cuenta en este sentido que ella no era romana, por eso también no se va a hablar bien de ella, porque ella no aúna los valores que debía tener una mujer romana. Y luego, por otro lado, bueno, pues era extranjera, y además, bueno, pues todo esto se une también a esta perspectiva que hay de Cleopatra. Y por supuesto, en este sentido debemos de huir del presentismo, ¿no? De convertirla en una heroína, humanizarla, y por eso también debemos tener en cuenta, por ejemplo, que las reinas egipcias que la precedieron, bueno, pues jugaron también un papel muy importante, ¿no? Porque si no entendemos este contexto histórico de Cleopatra, ¿no? Y de las reinas egipcias, y ya no solo todas las reinas, sino en concreto las reinas tolemaicas, no podemos comprender por qué surge Cleopatra, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que Cleopatra es algo anecdótico y es algo excepcional, y realmente si miramos para atrás en la historia egipcia, vemos que no es tan excepcional, sobre todo, como digo, si tenemos en cuenta otras mujeres de su dinastía, ¿no? Al ver ahí esa perspectiva, y es algo que yo he intentado en el libro, el, bueno, observar las reinas que la precedieron, ¿no? El cómo formaban parte, bueno, pues de la política, si, bueno, si formaban parte de ella, si no, cómo gobernaban, si no gobernaban, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Intentar ver a las reinas egipcias, creo que al verlas podemos entender mejor por qué surge Cleopatra y no nos extraña tanto en este contexto egipcio. Sí, además hay que tener en cuenta el momento en el que nos movemos, ¿no? A partir del siglo IV antes de nuestra era, antes de Cristo, con la llegada de Alejandro Magno y la instauración de la dinastía tolemaica, ya con Ptolomeo I, el general, la mano derecha de Alejandro. Bueno, pues sucede en Egipto lo mismo que estaba sucediendo con otras dinastías de origen griego que estaban gobernando en otros puntos del Mediterráneo oriental, en este mundo helenístico, ¿no? Con, bueno, pues crímenes aquí y allá. La propia Cleopatra, ¿no? Parece que se desentendió de su hermano, de Ptolomeo XIII, y, bueno, más que desentenderse, bueno, pues no hay pruebas directas, ¿no? Pero todo parece indicar que ella también estuvo detrás de la muerte prematura de Ptolomeo XIII, y era algo pues totalmente normalizado en la época, ¿no? Era un mundo violento, un mundo convulso, en donde si tú no acababas con tu enemigo, realmente tu enemigo iba a ir a por ti sí o sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final todos estos valores que nosotros tenemos, bueno, pues eso, desde el siglo XX, desde el siglo XXI, ¿no? Valores que, bueno, pues hacen referencia a los derechos humanos, a, bueno, pues a la no violencia, ¿no? Todo eso es muy actual, pero en otras civilizaciones no ha existido, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que al final, bueno, pues la moralidad de la época, incluso lo que se puede o lo que no se puede hacer, incluso, bueno, pues por parte de monarcas, ¿no? Al final, bueno, pues por ejemplo, en este contexto se permite un matrimonio entre hermanos que a lo mejor, bueno, pues dentro de lo que es la sociedad no hubiese estado bien visto, ¿no? Pero como eran reyes, pues lo hacían porque eso tenía una dimensión político-religiosa, ¿no? Entonces al final hay que también eso, tener en cuenta todos esos factores que al final influyen mucho en el tipo de cosas que se hacen y que, bueno, pues en ese contexto no podía no estar mal visto. Además, la dinastía tolemaica es una dinastía, como decía yo ahora, en ese contexto helenístico, toma lo mejor del mundo faraónico, toma lo mejor también del mundo griego y hace una mezcla única y singular en la que Cleopatra, en este caso, cuando ascendió al trono con apenas 20 años, bueno, pues ella misma, ¿no?, se identificó con la diosa Isis como una suerte de reencarnación
adoración de esta divinidad. Todos los faraones hasta entonces habían sido hijos de Ra o encarnaciones o habían sido procreados por el dios Amon-Ra. Es decir, ese aspecto divino del monarca, ya Alejandro Magno, ¿no?, había sido señalado, según él, por el oráculo de Zeus Amón en Sigua. Siempre esos vínculos con una tradición ancestral, aun siendo griegos, tomaban y miraban muy de cerca lo que ellos adoptaron como una nueva cultura y le hicieron propia. Realmente sí lo hicieron, y además es que es muy interesante desde el punto de vista religioso. Por eso también en el libro tengo un capítulo dedicado, bueno, pues al contexto religioso en época de Cleopatra, ¿no? Porque además también tenemos representaciones suyas en templos egipcios que también hay que tenerlas muy presentes y muy en cuenta. Y una cosa muy interesante que sucede en época tolemaica es que lo que observamos es una interpretación griega de los dioses egipcios, que eso ya lo vemos en Heródoto, en el escritor griego del siglo V, ¿no? Entonces Heródoto habla de que, bueno, pues ellos lo llaman Osiris, nosotros Dioniso, ellos Isis, nosotros Deméter, y cuando llegan los Ptolomeos vemos que hay una continuidad con ese pensamiento, ¿no? Al final, bueno, pues ellos establecen este paralelismo, por ejemplo, en el matrimonio entre hermanos, por el lado griego Zeus y Hera, y por el lado egipcio Isis y Osiris. Y vamos a ver esta identificación, bueno, Isis y Serapis, porque Serapis es una reinterpretación de Osiris con otros dioses griegos, ¿no? Entonces observamos, bueno, pues que hay paralelismos y se identifican, bueno, pues con estas divinidades a la hora de gobernar. También porque hay que tener presente que a lo largo del primer milenio antes de Cristo observamos cómo empiezan a tener cada vez más popularidad Isis y Osiris. Esto lleva a que, claro, cuando llegan los Ptolomeos, bueno, pues Isis va a ser una diosa muy importante. Por ese motivo, el culto a Isis va a tener, bueno, pues un gran lugar, un gran protagonismo en la ciudad de Alejandría, y en la ciudad de Alejandría va a cambiar la concepción de Isis. Por ejemplo, en Alejandría se le va a rendir culto a Isis como una diosa protectora de la navegación, que es algo que no encontramos en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver, hay una serie de cambios porque al final, bueno, pues hay una reinterpretación a la vez que se aceptan, se adaptan muchos elementos egipcios, que de hecho eso además se ve muy claramente en las tumbas de Alejandría, ¿no? Como poco a poco, a medida que avanza la historia, empiezan a introducir elementos de tradición egipcia, ¿no? Y luego ya esto, bueno, pues desemboca en las catacumbas de Comel Socafa, ¿no? De época ya romana. Pero todo esto es un proceso, ¿no?, de mezcla cultural y también, bueno, pues de mezcla religiosa, ¿no? Y es algo muy interesante y que podemos observar también, pues por supuesto, en el Egipto de Cleopatra. Cuando se piensa en la figura de Cleopatra, automáticamente yo creo que muchos de nuestros oyentes piensan en esos amoríos con Julio César, con Marco Antonio. Insisto, hay que verlo un poco en ese contexto de la época. Cleopatra, en definitiva, lo que quería era reinar, quería lo mejor. Bueno, pues quizás lo idealizamos un poco, ¿no? Pero vamos a pensar que quería lo mejor para Egipto, que en definitiva era lo mejor para ella misma. No, tampoco vamos a ser tontos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, se ha visto en Cleopatra como una mujer frívola, casi casquivana, que se iba acostando con todo el mundo, dependiendo un poco de los intereses que ella buscara. Y no se ve esa perspectiva también desde la figura de Julio César, ¿no? Que tuvo amantes, esposas, o Marco Antonio, ¿no? Y realmente las fuentes, si somos directos y prístinos con las fuentes, estas solamente en la figura de Cleopatra nos hablan de dos amores en su vida, que fueron Julio César y Marco Antonio. Y sin embargo, cuando se valora, ¿no?, este aspecto de Cleopatra, pues se la entiende, pues como le decía ahora, ¿no?, de un aspecto mucho más frívolo, algo con lo que no se ve en el aspecto masculino de Julio César y Marco Antonio, que tenían amantes y mujeres y no pasaba nada. Totalmente. De hecho, en el libro una de las cosas que me parecía muy importante abordar era observar cuáles eran los intereses de Julio César y de Marco Antonio, porque en muchas ocasiones vemos el interés de ella, ¿no? Le interesaba esta relación diplomática por medio de una relación amorosa, como si fuese, bueno, pues la Mata Hari de la época, ¿no? Salvando las distancias, pero bueno, un poco para que nos entendamos. Y luego, por otro lado,
bueno, pues vemos que hay una gran influencia, ¿no?, del reinado de su padre. Al final, la relación con Roma viene heredada de su padre, no es algo que se le ocurra a ella. Y luego también, bueno, pues no hay que olvidar de los intereses de Julio César y de Marco Antonio. El interés de Julio César, bueno, aparte de económico, pues por supuesto es una cuestión también de prestigio. El interés de Marco Antonio parece que tiene que ver más con lo económico. En definitiva, me parecía muy importante abordar estas cuestiones también para ver que no es solo una cuestión amorosa o pasional, que pudo haberla, por supuesto, pero que tenemos también que distanciarnos un poco de todo este relato muy heredado de Shakespeare, que aunque es cierto, bueno, pues que es muy interesante, ¿no? Y que es muy divertido desde el punto de vista literario. Luego, cuando nos acercamos a lo que son las figuras históricas, también hay que intentarlo ver con un poco de perspectiva, ¿no? Que quizá no sea todo tan romántico como pueda parecer a priori. Desde luego que sí. Además, lo que acabas de avanzar un poco, ¿no? La idea de esa proyección un tanto romántica de Cleopatra a través de la obra de William Shakespeare, por ejemplo, ya a comienzos del siglo XVII, comienzos del XVI, bueno, pues cambia totalmente la perspectiva que se tenía de Cleopatra. Mucho más, ¿no? También con el mundo del cine. Luego te preguntaré sobre ello, pero quizás en estas fuentes, entre comillas, para el gran público, ha hecho que bueno, pues se hayan tomado como buenos, como elementos contrastados, ideas que realmente no tienen ningún sustento, ¿no? Por ejemplo, que ella se suicidó dejándose morder por un áspid o por una cobra. Incluso las propias fuentes de la época ya ponen en duda estos comentarios que había, ¿no?, sobre el suicidio por medio de la picadura de una serpiente, de una víbora, de un áspid, y sobre todo pues ponen en valor quizás la verdadera causa que hubo de todo ello, que fue que Cleopatra era una experta en venenos y seguramente se tomara un veneno rápido para acabar con su vida cuanto antes y no dejarse morir paulatinamente, lentamente y dolorosamente por la picadura de una víbora. Este tema de la muerte de Cleopatra es un temazo, bajo mi punto de vista, porque hay mucho debate en torno a esta cuestión, porque claro, nosotros conocemos cómo muere gracias a los autores clásicos, ¿no? Y bueno, este gran relato de Plutarco, que es muy interesante y al final, bueno, cuando me preguntan sobre este tema es muy difícil, ¿no? Al final siempre pues nos remitimos a las fuentes clásicas porque es el relato que tenemos de su muerte, pero hay que ponerlo un poco en duda, ¿no? Aunque lo podamos seguir teniendo en cuenta porque es la fuente que tenemos, es importante, bueno, pues someterlo a examen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues parece que tiene más leyenda que realidad. ¿Por qué? Porque por los estudios que se han hecho, como tú bien comentabas, realmente es muy difícil que ella, Iria y Carmión se suicidasen por la mordedura de un áspid. No solo por la cantidad de veneno y por cómo hubiesen tenido que dejar que mordiese la serpiente, sino también porque bueno, pues introducirlo en esta cesta de higos, el áspid no parece que fuese tan pequeña, ¿no? Como muchas veces pensamos, entonces hubiese necesitado una cesta mayor. Lo que propone Spiegelberg, que a mí que me parece súper interesante, es que probablemente esta idea del áspid tenga relación con la simbología egipcia. Al final, bueno, pues en primer lugar los romanos vinculaban el áspid con una serpiente del norte de África y luego por otro lado, bueno, pues dentro de lo que es el Mediterráneo, pues existe, bueno, pues este conocimiento, ¿no?, de la vinculación entre Egipto y las serpientes. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la diosa Wadjet es la diosa que suele aparecer sobre la frente de los reyes, ¿no?, de los faraones, como un símbolo protector, ¿no? En esta combinación de Wadjet Nerbet como las dos señoras protectoras. Entonces, claro, siempre ha habido una fuerte vinculación entre Egipto y estas diosas serpiente y en concreto, bueno, pues con esta simbología, ¿no?, de la diosa Wadjet. Entonces, probablemente
probablemente, bueno, pues tenga también que ver con una forma de decir, bueno, pues que se suicida con un símbolo que es propiamente egipcio, ¿no? Entonces, que tenga más relación, bueno, pues con todas estas historias que vemos en muchas ocasiones en relatos griegos, ¿no? De que se pone una forma de morir a alguien que realmente no sucede así, pero por alguna cuestión simbólica se atribuye una forma de morir a una persona en particular, ¿no? Por pues diferentes cuestiones simbólicas, ¿no? Entonces, que tenga que ver más con una simbología, y luego además en el relato de Plutarco lo que observamos es influencia de estas religiones mistéricas. O sea, Plutarco nos habla de cómo se introduce el áspid, pero después Cleopatra cierra la puerta. Y lo siguiente que nos cuenta es cómo Octaviano se entera de esto y acude a donde ella se ha muerto, ¿no? Entonces parece que, bueno, pues tiene que ver un poco con esta idea de que al final, bueno, pues en las religiones mistéricas solo los iniciados conocen estos secretos de la iniciación, y por lo tanto realmente lo que nos está queriendo decir ahí Plutarco es que solo ellas sabían exactamente cómo había muerto. Y por supuesto, bueno, luego hay otras hipótesis de que, bueno, pues probablemente simplemente se envenenó y ya está, ¿no? Que no tenga que ver con toda la idea parafernalia exactamente. tan en boga, ¿no? Y tan estéticamente tan atractiva desde el punto de vista luego del arte que se ha reproducido una y mil veces con las serpientes. Alejandra Izquierdo, ya como última pregunta alrededor de este libro que acabas de publicar con Roca Editorial, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto. Tenemos apenas un minuto. ¿Ha hecho mucho daño realmente la película de Elizabeth Taylor u otras películas de Hollywood del siglo XX a la figura o la idea general de Cleopatra? Yo creo que un poco sí, al final yo creo que ha hecho bien y daño a la vez. Por un lado, nos ha permitido conocerla, ¿no? Acercarnos más a Cleopatra, y luego por otro lado es verdad que al final pues a todos se nos ha quedado una imagen que quizá dista bastante de la realidad, ¿no? Y que entra más en el campo del mito. Desde luego que sí. Un trabajo extraordinario, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto, publicado por Roca Editorial, cuya autora, Alejandra Izquierdo, nos ha estado ilustrando en los últimos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Recordad este canal de YouTube también, Historia en 5 minutos, que lleva Alejandra y donde vais a aprender un montón de cosas de historia. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, por tenerme aquí. Ha sido un verdadero placer, he estado muy a gusto y espero que, bueno, pues ahora todo el mundo sepa un poco más sobre Cleopatra. Seguro que sí. La alquimia, la enfermería, Cleopatra, la investigación, en la historia de la ciencia. Estos han sido algunos de los temas que hemos tratado en este nuevo podcast de Ser Historia, en este nuevo programa. Recordad que precisamente en Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser, vais a poder encontrar este programa y todos los emitidos hasta ahora. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero realizando la tarea de trabajo en las redes sociales y también echando una mano en la producción. A los mandos de esta máquina del tiempo, Chumi Rodríguez, y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con esta madrugada de cultura aquí en la cadena Ser, con música, libros, cine y un montón de cosas, un montón de entretenimiento. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.